Y así comienza Martí. Aúl, aúl. Oh. Chan, 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 chan. ¿Quién? Animal y suelto otra vez. Estar atento. Bueno, ¿qué quiere compartirle hoy a la gente? No, estamos hablando que, viste que toda la gente está al lago y estaciona siguiendo la pendiente, y si te fallan los frenos de mano, te vas adentro del lago. Mirá cómo nos sigue el sol. O al precipicio. Las nubes y el sol. Entonces siempre hay que estacionar medio oblicuo, porque también cuando vos querés salir, largar el freno de mano te cuesta, y a veces las ruedas delanteras que tienen la tracción patinan con las piedras. O sea que hoy vamos a hablar de conducción. Bueno, Conducción. entonces, ¿Conducción de qué? ¿De energía? ¿Conducción de...? No, primero conducción, ya que estamos en conducción de naves una extraterrestres, ya que estamos con la morocha, la canosa y las dos rubias. Bueno, entonces vamos a tratar de hablar de esas cuatro, ¿sí? La morocha, la canosa y las dos rubias. La chica superpoderosa. Entonces, es importante el nivel de conducción en la medida que uno sepa primero manejar. Y una vez que uno aprendió a manejar, y manejar, ¿qué significa? Conocer lo básico, conocer el sistema de freno, conocer el sistema de tracción, conocer el sistema de la caja de cambio, para cuando uno tenga que disminuir velocidad, a cambio de tocar los frenos, hacer rebajes, pasar de quinta a cuarta en la velocidad estipulada para no romper la caja. O sea que cuando uno anda en el sur, en época de nieve, en las rutas y en montañas subidas, donde hay acumulación y sedimento de agua que se hace hielo, ¿qué es lo más recomendable para utilizar entonces? No, primero hay que tener mucho cuidado, porque tampoco a veces hay que tener cubiertas especiales para eso, pero no obstante, cuando vos encontrás escarcha o hielo, Escarpa. ¿qué ocurre? La escarcha, cuando vos vas conduciendo, las dos ruedas delanteras lo que hacen, se deslizan, y vos pegás el volantazo para querer acomodarlo, y ahí es cuando te vas. Por eso hay que tratar de tomarlo despacito, suavemente, y generalmente pueden estar en las curvas o pueden estar en una recta. No freno, cambio. No podés tocar nada ahí, entonces tenés que ir a baja velocidad. Podés un poquito a veces tocar el cambio, pero tiene que tampoco traccionar mucho las cubiertas delanteras, porque patinan. Así que hay que tener mucho cuidado, y generalmente observar la temperatura externa. Si la temperatura externa está en 0 grados o menos 1 grado, se va a producir la congelación del agua que está en la ruta. Entonces hay que tratar de tener mucha prudencia y mucha paciencia en la conducción, porque entrar, por ejemplo, en una curva como esta, uno tiene que tratar de entrar como en una curva del llano, a 80 km por hora. Después uno va acelerando para que la tracción sea mejor en la curva. ¿Y la conducción de energía cómo funciona? Y lo que ocurre es que acá estamos, primero, si hablamos de la energía que desarrolla el vehículo o de la energía que desarrolla el conductor y el piloto. Vamos a hablar de la energía que primero absorbe el automóvil. Hay una energía que se denomina corriente estática, que es producida en el chasis del automóvil por fricción del viento con el chasis. Ahí se produce una corriente estática llamada también corriente de Foucault o corriente parasitaria de Foucault. ¿Qué ocurre? Esa corriente se instala dentro del vehículo. Por eso es importante tratar de llevar a tierra esa corriente estática. Esa corriente estática en el ambiente del coche produce, al cerebro le produce cierta forma de adormecimiento. Entonces hay que tratar, el automóvil está montado sobre 4 cubiertas de caucho, no descarga la corriente estática. Entonces uno tiene que tener, y uno lo observa mucho en los camiones que transportan combustible,
que lleva una cadena colgando y tocando el pavimento para que descargue la corriente estática, porque es mucho peligro. La corriente estática puede producir el incendio de cualquiera de las pequeñas bodegas o cisterna que tiene un camión que transporta combustible. Tiene cisternas justamente con no mucha cantidad de litros para que no haga olas, ¿sí? Y produzca que el camión se mueva mal o se quite del lugar donde debe estar la dirección y el sentido del vehículo, del camión. Entonces esto es parte de lo que le ocurre al coche también. Tiene que descargar la corriente estática. No obstante, la corriente estática es maligna también. Por eso se le llama corriente continua de Foucault o corrientes parasitarias de Foucault. ¿Por qué? Porque generalmente uno no sabe que casi todos los componentes de los automóviles diríamos en los accesorios del motor son de aluminio, por ejemplo los radiadores. Esa corriente parasitaria de Foucault, ¿qué hace? Hace que actúe los electrones de la corriente estática y que produzca, diríamos, la oxidación, ¿sí? O la corrosión, no, ambas, oxidación y corrosión del aluminio. Generalmente puede producirse en los radiadores de agua, el radiador de calefacción y el radiador que utiliza el automóvil para bajar la temperatura de la fricción que produce el motor, porque el sistema de refrigeración del motor es a través del agua. No obstante, en los automóviles turbo también actúa absorbiendo la energía calórica que producen los pistones en los cilindros. Esa cantidad de calor que producen es absorbida por el agua y el aceite absorbe justamente la temperatura del agua. Entonces se eleva mucho la temperatura del aceite. Por eso cuando uno está conduciendo en ruta y llega a su lugar de destino, lo primero que tiene que hacer es no parar el motor, sino dejarlo en marcha unos minutos para que la temperatura del aceite disminuya. ¿Por qué? Porque la que quedó con todo el calor absorbido fue el aceite. Entonces hay que tratar de bajarle la temperatura. ¿Cómo se desciende la temperatura? Dejándolo un rato en marcha. Entonces, hasta ese momento el agua no le transmite más calor al aceite. Entonces, pero va circulando. El radiador se encarga de enfriar un poco el agua y como no hay tanta fricción, hay una regulación de los pistones, el árbol de leva funciona regular, el cigüeñal está regulando, entonces no hay tanta fricción, por lo tanto no hay tanta elevación de la temperatura, que eso es lo que origina la problemática. ¿Y de dónde aprendiste? A ver, ¿a eso lo aprendiste de eso porque sos bastante fanático del automovilismo? ¿De dónde sacaste eso? No, bueno, uno va aprendiendo permanentemente. ¿Pero no hay un corredor de auto que hacía algo de eso? No, claro, bueno, uno va aprendiendo. Yo tengo 12 años de secundario, o sea, ir a una escuela industrial, mañana y tarde. La gente quiere saber la historia de automovilista. Uno aprendió mucha física, porque lo importante es lo que uno absorbió como conocimiento. El hecho de estudiar física hace que uno razone, igual que en matemática, uno razona mucho más. La historia. ¿Para qué sirve la matemática? Para razonar, para pensar. Otro día hablamos de matemática, ahora conducción, porque si no 10 minutos la gente se aburre. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, cuando uno tiene un automóvil, uno siempre aprende de los demás. Yo aprendí de un mecánico que me contaba la historia en el turismo de carretera cuando corría Juan Gálvez, Oscar Alfredo Gálvez, los hermanos Emiliosi. Y los hermanos Emiliosi siempre ganaban en la montaña, por ejemplo. Porque no nos olvidemos que el punto de ebullición cambia, el punto de ebullición del agua, del alcohol. Claro, pues estamos a esta altura sobre el nivel del mar. Claro, entonces se elevaba la temperatura, porque era la temperatura que absorbía de la parte mecánica, pistones, árbol de leva. Entonces lo absorbía el agua, pero el punto de ebullición no era más 100, a lo mejor era 80. Entonces el coche levantaba mucha temperatura. Y los hermanos Emiliosi ganaban siempre porque prendían la calefacción en pleno verano.
Entonces, con la calefacción, que es el otro radiador que tiene el sistema, que es justamente para la calefacción, ellos absorbían gran cantidad de la masa calórica que tenía el circuito de agua. Y eso hacía, y los hermanos Galvez no entendían. ¿Cómo este nos gana si vamos prácticamente a la misma velocidad? Tratamos de mantener segunda y tercera cambio. ¿Qué pasó? No, era una raya de propiedad. Sí, hay que verificar mucho las cubiertas en estos lugares. Bueno, así que eso hacía, por eso es importante también cuando uno para el motor en los turbos, prender la calefacción al palo. Entonces se cagaban de calor, entonces iba a pleno verano, bueno, montaña. Y con el equipo de protección. Diríamos de corredor, o el mameluco de corredor de esa época, y claro, transpiraban como desgraciados, iban con las ventanillas abiertas y calefacción prendida. Y a lo mejor hacía una temperatura de 40 grados afuera. Pero bueno, era la forma de hacerle descender la temperatura, porque cuando aumenta tanto la temperatura, lo más factible es que algunas mangueras lleguen a reventar. Pero aún también la unión de cualquier pieza que forma parte del radiador, por ejemplo, con la manguera, tiene una abrazadera. Y la abrazadera se dilata o se contrae. En ese caso se dilataba más. Entonces era la forma en que también podía escapar el agua. Y cuando te quedás sin agua en el sistema, y bueno, si seguís, fundís el motor. Por eso es importante siempre estar mirando la temperatura a la que va el motor del automóvil. Ahora estamos en 90. Bueno, está bien, está regulando en eso. No obstante, tenemos que tener en cuenta que acá tenemos una temperatura ambiente externa de 11 grados. No es lo mismo si tuviésemos una temperatura en Santiago del Estero de 50 grados. Entonces, en este caso, el radiador recibe el viento a 11 grados y bueno, entonces va enfriando más el agua. Si vos lo dejás sin coso en esta pendiente descendiente, no le pones, le dejás el cambio, pero no lo acelerás, que generalmente no hay que acelerar al máximo el automóvil cuando va en pendiente descendiente, porque lo más probable es que exijas el motor y poder romper el motor. Si pongo a punto muerto. No, el coche tiene que estar en tracción siempre. Tiene que ir en quinta o en cuarta, según la velocidad que dé. En este caso que vas a 100, y bueno, sería en quinta. Y también hay que observar, estás en par motor, 2500 revoluciones y a 110, en quinta. Eso economiza mucho. Nice. Eso economiza mucho combustible, porque cuando uno al coche lo lleva en la máxima, diríamos máximo cambio, pues un coche que tenga quinta, otro que tengan sexta, séptima, los camiones tienen mucho más cambio. Entonces cuando vos lo llevas en quinta y lo llevas acelerando en el llano, y bueno, gastás poco combustible. En un coche como este diésel, quizás gastes llevándolo a 2500 revoluciones y depende del viento también, y a 110 kilómetros, 90, lo que dé el viento, si está de frente o de cola. Si el viento está de frente, a 2500 revoluciones, vamos a andar a 90, 95. Y depende también de la velocidad del viento, la cantidad de kilómetros que está desarrollando el viento. Muy bien. Entonces, en este momento debemos tener un viento en contra no sé si está bueno, pero aproximado, no, lo tenemos de perfil, sobre el lado del conductor, pero ya no es tan perjuicioso, se puede avanzar. El viento debe estar a 26 kilómetros por hora, más o menos. Pero anunciaban para hoy vientos de 72 kilómetros por hora, que hubiese sido terrible, con lluvia y un viento de 72 kilómetros. Bueno, el motor y el conductor y el copiloto tratando de darle los valores al piloto. Que la función del copiloto es esa, darle todas las variables que van a ir sucediendo en el futuro. Entonces siempre el copiloto nunca puede ir durmiendo, digamos. No, el copiloto va permanentemente mirando las dos banquinas, por si se aproxima un ciervo, una vaca, un jabalí, un guanaco, una oveja, una cabra, un caballo, un burro, porque ya tiene que saber, pato,
un perro también, puede ser y un gato, o una liebre. Una liebre puede hacer un desastre porque se va rápidamente a la parrilla. El Bolsón, Piedra del Águila, Neuquén y Action. A ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Dale, dale. Y bueno, y cerramos entonces. Y acelera más o menos. Cerramos así entonces. Wow, Bueno, mirá qué vista. Sí, acelera porque viene atrás una persona ahí. Cerramos así entonces. Bueno, está muy bien. ¿De qué hablamos entonces? Conducción, todo tipo de conducción. Conducción, no falta explicitar mucho más. Sí, bueno, pero bueno, en pantallazo. los tiempos contemporáneos la gente quiere un poco de síntesis, análisis Sí, pero resolutivo y en resonancia para poder encontrar la resolución, viste que si no, no es práctico. Sí, Y bueno. la practicidad en verdad por resonancia, cuando uno está hablando lingüísticamente y está expresando algo, es como, bueno, me atrapa lo que está diciendo y me sirve. Mira el viento. Sí, estamos en un periodo de que nadie quiere escuchar a nadie. No, los tiempos han acelerado. Y tampoco nadie quiere ver tanto virtual. No, los Nadie tiempos quiere ver cuánticos. tanto un video. No, los tiempos cuánticos se han acelerado y la información fluye a otra velocidad. Entonces Claro. la gente no es que no quiera aprender, quiere esa síntesis de resolución en la comunicación. Claro, pero adquiere mucho estrés, mucho nerviosismo y pierde su concentración. Bueno, pero eso gracias al capitalismo que nos ha estimulado tanto, en base al consumo. Y bueno, pero también va a llegar un momento que se va a dejar de utilizar y lo que pasa ahora, todos creían que el dinero virtual iba a reemplazar al billete. Ese es otro Ricky Morty a nivel economía, así que nos vamos con esto. Bueno, muy bien. Bye bye.